Bueno, buenas tardes. Puntualidad inglesa o holandesa, ¿eh? La verdad que a 5 puntos holandesa. Español no, ahí seguro que no. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, bienvenidos. En nombre del equipo de Viña Las Brujas, le damos la bienvenida. ¿Se escucha bien? Sí. Yo tengo voz media fuerte y capaz que no. Bueno, hoy la verdad que un gustazo verlos acá y compartir con Natalia y Guillermo, con quien por suerte ya tenemos varios estrados, ya estado juntos, abriendo entidades como esta. De vuelta, un gusto enorme que estén acá en Las Brujas. Vi a Carolina Faciolo, ha trabajado con los compañeros de Dijegra y de facultad en todo esto. Son los proyectos que nos gusta, trabajar juntos, coordinar, sumar esfuerzos, así que de vuelta, un gusto enorme que están acá. Y sobre todo hoy escuchando al amigo, que tiene una experiencia bárbara, que por cierto ya recorrió, ya conoció Uruguay, así que sin duda nos va a dejar muchas enseñanzas. Natalia y Guillermo, les pido que me acompañen también. Bien. Saludos. Bien, de nuestra parte también es una oportunidad muy interesante lo que es recibir a Jaap van der Blom ahora en esta visita que hizo a Uruguay, que le agradecemos mucho la disposición y que creo que es muy oportuno para el trabajo que estamos haciendo en introducción del control biológico y otras herramientas alternativas al control químico. Y Jan viene de España, de Almería, y que cuando nosotros empezamos, era una referencia que teníamos, bueno, que en Holanda se estaba produciendo tomates sin químicos, sin insecticidas, en España se estaba produciendo, y bueno, y que nosotros teníamos eso como ejemplos de que podíamos llegar a lograrlo. Bueno, y creo que estamos en buen camino, hemos avanzado mucho en estos años y creo que es muy oportuno tener esta visita y los intercambios que podamos tener y enseñanzas que podamos tener de la experiencia de Jan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy llenando esta sala de esta casa que se alinea a Las Brujas, que es la casa de todos. Es como dice Ale, acá el Ministerio de Ganadería y la facultad siempre juntos trabajando por estos rubros que nos unen, que es la granja. Bueno, primero que nada quiero hacerle llegar los saludos del director de la granja, el ingeniero Nicolás Chiesa, que casualmente hoy y ayer está en Almería haciendo recorrida para ver todo lo que son las estructuras metálicas, que muchos tendremos para tomar idea, y además de otros proveedores de insumos y distintas herramientas para la horticultura protegida. Y él está en Almería y tuvo la suerte de conocer a la señora esposa del consultor. Él no lo conoce a Nicolás, pero ya la esposa sí lo conoció a Nicolás. Y bueno, así que él le envía un gran saludo, preguntó si había forma de una transmisión en vivo para poder él estar participando, pero no es presencial esta actividad, por eso estamos todos aquí. Así que les hago llegar tanto al consultor como a todos ustedes los saludos del director de la granja. Esto para el Ministerio es los que han estado en alguna otra charla conmigo o hemos compartido, y veo algunas caras conocidas por ahí arriba, unas cuantas, que hemos compartido un viaje a Salta no hace mucho tiempo. Saben que para el Ministerio de Ganadería, para la dirección de la granja, el FPTA 383 y el Programa de Manejo Regional Hortícola son... esa sinergia que hay entre los dos es el mejor ejemplo de articulación público-privada, el mejor ejemplo de articulación de la institucionalidad pública trabajando al servicio de los productores. Es un ejemplo de éxito y ese éxito lo hacen los productores que aplican las técnicas más novedosas para la producción de horticultura tanto protegida como horticultura a campo. Creo que han hecho un gran trabajo en el nombre de Adriana Vieta, que ustedes la conocen muy bien, Caro Faciolo y Guillermo por facultad. Ese trío es el que va empujando la continuidad de este proyecto, que tiene
un gran componente de apoyo de línea con el FPTA, pero un gran componente, no nada despreciable, muchísimo mayor en realidad, del propio Ministerio de Ganadería, de la Dirección de la Granja, para la contratación de muchos de los que están acá, que son coordinadores técnicos de campo y monitoreadores de campo. Así que bueno, esperemos que esta semana, porque esto es una actividad más de la semana, pero los técnicos han tenido la suerte de disfrutar de las recorridas en el norte y ahora aquí en el sur, que hayan podido aprender. Siempre intercambiar experiencias es positivo, y cuando es un profesional del porte del que tienen el gusto hoy de conocer, creo que hay que valorarlo, hay que capitalizarlo y aprender, abrir bien los ganchos y tomar todo lo que nos sea útil. Así que bueno, desearles que tengan una excelente jornada de aquí en adelante. Escucharemos atentamente todo lo que tenga para compartir con este público, que seguro esta concurrencia es fiel reflejo de que el tema es de gran interés para el Ministerio, para Línea, para la Facultad y para el sistema productivo en su conjunto. Así que gracias por estar con nosotros y acompañarnos. ¿A la cancha? Ah, bueno, ¿hablas de ahí directamente? Sí. Muchísimas gracias por recibirme y por tanta gente que ha venido. El contacto con Uruguay ya tengo desde hace unos cuantos años. El primer contacto ha sido por una visita que hizo César Basso a Almería, y donde nos conocimos, y a raíz de esto pues recibí una invitación y estuve aquí en 2013, sobre todo con José Buenahora, que también había tenido una instancia en Almería, y otra vez a través de José vino una invitación para venir hace unos años, pero eso fue planificado para abril de 2020. Entonces, desgraciadamente no se pudo hacer en esta época, y ahora sí, estamos aquí. Y ahora mismo, bueno, la verdad que me siento aquí de una manera casi, bueno, me están atendiendo maravillosamente bien la gente de Linilla, Carolina y Evelyn, que está por aquí, allí, que me llevan a todos los sitios. Entonces, fantástico. Y evidentemente muchísimas gracias también a Alejandro por tenernos aquí en el centro. Bien, vamos a ver, yo voy a hablar de control de plagas, pero evidentemente eso es parte de conseguir sostenibilidad en nuestro sistema hortícola en general. Y sostenibilidad no significa ni más ni menos que simplemente tenemos que llegar a producir de una manera que no solamente vale ahora, pero también tiene que valer dentro de 5 años, 10 años, 40 años, etc. La horticultura en Almería es bastante grande y muy importante. En la provincia, la horticultura más o menos significa, tiene un valor con la industria alrededor del 40% del Producto Bruto Interior, entonces es algo tremendamente grande. Aquí se ve en Google Earth toda esta parte que está cubierta de plástico, casi ininterrumpido, 30 kilómetros de un lado a otro. Aquí hay otra zona de invernaderos, esa es la ciudad de Almería, con también invernaderos al lado, y todo esto aquí son montañas. Entonces, la horticultura está situada en una franja relativamente estrecha entre las montañas y el mar. 33.000 hectáreas de invernadero. Si lo vemos un poquito más cerca, se ve la concentración que tiene, y de esto se puede deducir, bueno, que hay claramente ventajas y desventajas. Ventajas, por ejemplo, en la logística. Todo el mundo en Almería tiene el suministro de todo lo que necesita muy cerca, porque para el suministro de plástico, de fertilizantes, de productos para control biológico, para semillas, todas las empresas están allí, porque es un mercado tan grande que todos tienen que tener ahí sus centros, no solamente de distribución, pero también de investigación, etc.
Luego, para la comercialización también, la gente no tiene que llevar su producto muy lejos, lo pueden comercializar todo junto, organizarse. Y bueno, vamos a ver unas características generales. Estamos hablando de 33.000 hectáreas, pero todo eso está constituido por explotaciones relativamente pequeñas. La superficie media por productor es de 2,2 hectáreas, por lo cual hay unos 15.000 agricultores. Y ellos tienen que organizarse en cooperativas o en alhóndigas para poder suministrar a los clientes en el extranjero, porque prácticamente el 70% de toda la producción va a otros países y sobre todo a grandes cadenas de supermercados. Y esos son clientes enormes con un volumen con supermercados en toda Europa. Y está claro que un agricultor con 2 o con 5 hectáreas imposiblemente puede servir a ese tipo de clientes si está solo. La única forma de hacerlo es juntándose con otros, con cooperativas, y en la actualidad tenemos cooperativas, algunos muy grandes, algunos con más de 1.000 socios. Eso quiere decir que están produciendo sobre más de 2.000 hectáreas de invernadero. Y como cooperativas sí pueden suministrar a esta gente, y entonces la cooperativa también se encarga, aparte del tema comercial, también de tener un equipo técnico, se encarga también de todo lo que son las reglas para cumplir con sistemas de certificación, etc. Ofrecen muchos servicios al agricultor. La producción principal sigue estando en invierno. Ahora mismo allí estamos justo lo opuesto que tenemos aquí. Ahora estamos en otoño y ahora los cultivos están todo muy fresco porque prácticamente todo se planta en verano. El pimiento morón se planta en julio, la gran mayoría, el tomate un poco más tarde, en agosto. Entonces ahora esas plantaciones empiezan a tener cierto aporte y ahora estamos en la hora de la verdad en temas de control de plagas, porque ahora hay fincas que pueden tener mucho problema ya y muy difícil, y muchas que tienen que tenerlo ya más o menos organizado. Evidentemente, con esta concentración de invernaderos, tenemos que pensar seriamente en qué consiste la sostenibilidad, qué podemos esperar de biodiversidad. Estamos hablando de una zona casi ininterrumpida de plástico. Esto llama la atención en todo el mundo. Muchas veces se ve en programas como ejemplo de un paisaje horrible, un paisaje muerto, pero bueno, estamos bastante lejos de estar muertos, porque por debajo del plástico hay mucho que hacer y mucha vida, y cada vez más en medio de los invernaderos también. Hay algunos temas básicos y no puedo hablar de todo, pero evidentemente el uso de plaguicidas es uno de ellos. La restauración de la biodiversidad es otro tema de atención. Luego, estamos en la provincia más seca de toda Europa. Almería tiene una pluviometría más o menos de 200 litros de agua por año. Es como un desierto. Y tenemos que optimizar el uso de agua y de fertilizantes, y luego con tantos invernaderos tenemos que organizar muy seriamente el reciclaje de los residuos hortícolas, tanto los residuos vegetales, que obligatoriamente la gente tiene que llevar o hacer llevar a plantas de compostaje, y los plásticos, que hay que reciclarlo sí o sí. Por suerte, también una ventaja de tener este volumen de invernaderos y esta superficie es que para reciclar todos los años hay un volumen enorme, pero muy homogéneo. Y esto se puede reciclar muy fácilmente, se puede convertir en un granulado, y esto es la materia prima para hacer cualquier otro utensilio de plástico. Esto vale dinero. Entonces, hasta hace poco incluso pagaron a los agricultores para retirar el plástico viejo para reciclarlo. Entonces, este plástico está bien organizado.
No puedo entrar en muchos detalles sobre los otros plásticos, pero bueno, estamos trabajando en todas esas líneas de manera importante. Pero vamos a centrarnos en el tema de control de plagas. Control de plagas es algo que está muy controlado, todos los niveles, que evidentemente hay productos registrados, hay controles de la administración para ver si se cumple con esto. Pero aparte de esto, los clientes suelen ser mucho más estrictos. Los supermercados europeos, muchos de ellos tienen otras normas. Por ejemplo, dicen, bien, en un análisis de residuo no queremos que ningún residuo pasa del 30% de lo que está autorizado, de la concentración autorizada. Entonces, te obligan a bajar los residuos. Y además, no pueden aparecer de 3 materias activas, y tomándolo todo junto, fungicida, insecticida, da igual, no pueden aparecer más de 3 residuos en un análisis. Bueno, eso te da serias limitaciones en lo que se puede hacer, ¿no? Con eso tenemos que trabajar. Pero también, ustedes se pueden imaginar que con esta concentración de invernaderos, si 33.000 hectáreas utilizan el mismo producto fitosanitario, la plaga se vuelve resistente en nada de tiempo. Cuando aparece un producto nuevo, en tiempo récord en Almería, hay resistencia, mucho más rápido que en otros sitios del mundo, y este problema también es más importante de lo que es aquí, porque aquí la gran mayoría de las explotaciones no está tan cercano a los vecinos, entonces la selección hacia la resistencia va más lento aquí. En tomate ha sido el primer cultivo donde en plan masivo hemos conseguido un gran cambio, y estamos hablando ya de la mitad de los años 90. Yo llegué precisamente a España con la introducción de los abejorros para la polinización, y esto ha sido algo, un cambio radical. Ha sido una revolución en toda regla, porque en primer lugar el dar hormona a las flores que estaban haciendo todos los agricultores, y aquí entiendo que también todavía hay muchos productores que lo están haciendo. Es un trabajo muy laborioso, muy aburrido también, y encima no siempre es lo óptimo. Se ve algunos tomates muy gordos, otros muy pequeños. Entonces, por tener polinización natural, de repente los tomates se quedaban muy homogéneos, lo que permite la producción de tomates en racimo muy delicado, que tiene que tener todo el mismo calibre, si no, no vale. Y ha dado directamente una ventaja a nivel productiva, por tener abejorros también en un tomate grueso. De repente subió el porcentaje de primera calidad con un 20%, entonces fue un factor también de ganancia muy importante, y se eliminaba toda esta mano de obra de dar hormona. Pero también ha sido una revolución en control de plagas. Estamos hablando sobre los años 90, mitad de los años 90, porque por primera vez la gente tenía dentro del invernadero un insecto que tenía que respetar en vez de matarlo. Y por eso en tomate, solo por tener abejorros, ya empezó un control integrado, y con la base de tener que respetar esos abejorros, por lo que se tenía que descartar todos los insecticidas de amplio espectro, se tenía que pensar seriamente si ya era necesario tratar o si se pudiese esperar una semanilla más, etc. Entonces, a partir de allí, en tomate nunca hemos tenido problemas de residuos de plaguicidas. Y en otro cultivo no ha sido así. En morón hemos tenido graves problemas de residuos hasta el año 2007. Y esto ha sido por problemas que ustedes conocen demasiado bien. El trips frankliniella, no tanto por el daño directo del trips, sino por el virus que transmite, el tomato spotted wilt virus, que ustedes conocen como la peste negra, he entendido yo. Contra trips se estaba tratando tanto que ya no se moría. Y la gente estaba tratando hasta 2-3 veces por semana con una mezcla de todos los productos que podían encontrar.
Y la mañana siguiente llegaban al invernadero y vieron el trip alegremente andando en las flores. Entonces era una situación desesperante. Y el control biológico, bueno, ya sabíamos que en Holanda, en Francia estaba funcionando, bueno, lo sabían los españoles, en esa época yo estaba en Holanda todavía. Y eso era algo muy interesante. Pero nos ha costado mucho tiempo para poder implementarlo en Almería. Yo tenía ya en el año 95 unos invernaderos de Morón con un control biológico perfecto. Pero había muchas fincas donde soltábamos los enemigos naturales, este acrodepredador y el chinche depredador, Ambliseus y Orius, pero nunca volvimos a encontrar ninguno de ellos porque se morían. Y al principio no sabíamos por qué. Hasta que, mucho más tarde, pues más o menos en el año 2004, cuando ya el nivel de éxito estaba más o menos subiendo, pero en un año tomamos muestras foliares de todos los cultivos donde se habían hecho sueltas de Orius y de Ambliseus y se analizaba por residuos. Muestras foliares siempre tienen mucho más residuos con los frutos y allí nos dimos cuenta que había varios productos que estaban presentes mientras que no se había utilizado en el cultivo. Entonces vinieron del suelo y a base de esto ya podíamos decir, mira, esta materia activa te puede perjudicar si quieres empezar con control biológico. Y lanzamos una campaña para decirlo. Eso había como 5 materias activas que eran realmente un hándicap. El más utilizado era el imidacloprid, el confidor, luego cipermetrina y endosulfán, que ya ahora está prohibido hace tiempo. Y la gente lo tomó muy en serio, porque todo el mundo quería cambiar. El control de plagas era algo que ya no le estaba funcionando con los productos químicos. La gente se sintió mal en su propia finca, trabajando con tanto tratamiento por medio. Y cuando vieron que había una alternativa que funciona, que dejaba una cosecha perfecta, pues era algo muy atractivo. Es algo muy visible, los chinches, el Orius se ven en las flores de manera muy fácil, los acrodepredadores cuesta un poco más, sobre todo cuando ya llega a la edad mía, que yo antes lo veía así a simple vista, pero ahora sí necesito gafas, bueno, toda la parafernalia para poder ver bichos pequeñas. Pero es algo muy visible, entonces también es algo muy fiable, porque uno puede ver en un instante si el control de trip está bien encarrilado o no. Y bueno, la misma experiencia ya tienen los técnicos aquí que ya lo han vivido, ¿no? Entonces, en 95 los primeros invernaderos, pero en el año 2005-2006, de los 8.000 hectáreas que había de pimiento, solamente 150 con control biológico, pero en este año ya los resultados eran bastante aceptables. Y por eso, en un año de 150 iba a 650 hectáreas, que en porcentaje no es tanto todavía del 8.000, pero ese era el año en que todo el mundo podía verlo. Lo podía ver en la finca de un colega en la misma cooperativa, o de un cuñado, hay muchos cuñados en Almería, entonces vieron que es algo tremendamente interesante y por eso el año siguiente ya lo quería todo el mundo. En este año hemos tenido un montón de cursos para explicar cómo funciona, qué tienes que hacer, cómo se reconoce, cómo se hace la suelta, etc. Y a partir de allí se puede decir que en Morón ya no hay quien plantea tener un cultivo si no es con esta fauna auxiliar. Mira, si quieres sentarse allí, porque no puede ver la pantalla, quizá. Entonces, un cambio radical, y un cambio radical en la forma de pensar. Y este cambio también lo hemos visto, evidentemente, por los residuos. En Alemania sacan muchos productos del supermercado para hacer análisis de residuos. Y en el año 2007, pues se dieron cuenta que el 35% de todas las muestras de pimiento
de morón procedente de España y por tanto de Almería, tenía un residuo por encima de los límites permitidos. Entonces eso fue algo insostenible. Fue también razón para supermercados de decir, mira, nosotros ya no vamos a comprar en Almería porque es irresponsable. El mismo laboratorio el año siguiente no encontró ni una muestra con residuos por encima de lo permitido. Y esto es claramente por el cambio que se había producido aquí, por la masiva implementación del control biológico. Entonces, esto ha tenido sus repercusiones directas sobre la exportación. Aquí vemos la cifra de exportación de pimiento a Alemania en millones de kilogramos. Y se ve que entre 2004 y 2007 cayó hasta casi la mitad por el tema de los residuos. Pero después se ha podido recuperar y luego ha crecido el pimiento, el morón, como cultivo más importante, hoy por hoy con 12.000 hectáreas. Y bueno, traduciéndolo en números, en dinero, la diferencia entre 2004 y 2007 es de más de 300 millones de euros, que quiere decir, estamos hablando aquí sobre casi el 10% del valor de la exportación total, gracias al control biológico. Y esto, evidentemente, también ha tenido, aquí solamente estamos viendo la cifra de exportación de un solo producto, de morón, pimiento a Alemania, pero también en otros productos también hemos visto cosas similares. Total, misión cumplida. Bueno, nos queda mucho por hacer. Y los que estamos en control de plagas, pues ya todo el mundo lo sabe y los investigadores más, pues tenemos derecho a una plaga nueva cada 2 o 3 años. Tenemos derecho estamos viendo que aparecen virus, que aparecen cosas totalmente nuevas que tenemos que de alguna manera solucionar. Tenemos que buscar las soluciones para seguir adelante. Y bueno, hay cambios continuos, ¿no? Y voy a hablar los retos que tenemos. Se sigue tratando con algunos productos contra algunas plagas en morón. Siempre tiene que ser compatible con los ácaros y el Orius, etc., pero se sigue utilizando ciertos productos. Pero hay cada vez menos plaguicidas disponibles. Se retira mucho del mercado y eso significa que con menos productos corremos más riesgo de conseguir esta resistencia. Luego tenemos el cambio climático, que se traduce directamente en inviernos más cálidos. Antes, en otoño, en nuestro caso, en noviembre, la gente dejó de hablar sobre control de plagas simplemente porque entre noviembre y febrero no había reproducción prácticamente de trip, mosca blanca, pulgón, etc. Entonces, bien, pero últimamente el aumento de temperatura hace que la actividad de las plagas se prolonga. He visto invernaderos que en el mes de enero, que es en pleno invierno, que tiene un problema importante con pulgón o con araña roja, cosas que antes era impensable. Entonces, eso también significa más actividad de plagas, más necesidad de control, y si eso tiene que venir de productos fitosanitarios químicos, pues tenemos un problema. Total, es obvio que tenemos que mantener el control biológico que tenemos. Tenemos que buscar nuevas soluciones, sobre todo contra plagas que aparecen y que antes nunca conocimos. Estas soluciones pueden venir por otros enemigos naturales que seleccionamos para criar y para introducir en los cultivos, para soltar, o puede ser que, y esto es sobre qué voy a hablar en la mayor parte del resto de la charla, adaptar las condiciones en el invernadero. Y en esto estamos enfocando la atención cada vez más a factores agroecológicos. Y voy a explicar
cómo pensamos en estos términos. Una plaga que ha cambiado y es ahora mucho más importante y dañino que antes es pulgón. Tenemos varias especies. Son difíciles de controlar. En pimiento tenemos, los dos especies de siempre, Missus y Aphis, y luego Macrociphium, que es un poco más grande. En cucurbitácea, en pepino, melón, sandía, zapallo, pulgón puede ser tremendamente dañino porque tiene un desarrollo increíblemente rápido. En cuestión de semanas puede casi destruir el cultivo. Entonces tenemos que buscar cómo hacerle frente a esto. La forma que siempre hemos tenido, lo más fácil, ha sido con parasitoides, con Aphidius. Aphidius, esta pequeña avispilla, bueno, ustedes lo conocen, la mayoría, pone un huevo, lo pega al cuerpo del pulgón y luego la larva de la avispilla pues entra en el pulgón y por dentro lo come, y una vez que ha terminado su ciclo de crecimiento, abre un hueco en el abdomen y emerge. Los resultados no siempre son previsibles. Sabemos que Aphidius puede ser rapidísimo, desde prácticamente nada puede llegar a prácticamente al 100% de parasitismo en cuestión de poco tiempo, en cuestión de semanas, pero no siempre funciona bien. Eso puede ser por varias razones. Cuando hace calor, por ejemplo, estamos viendo que los pulgones que tenemos de siempre, Aphis y Missus, se quedan muy pequeñitos y ya se reproducen. Y tenemos la impresión que son demasiado pequeñitos para esto, Aphidio, para poder dar lugar a parasitismo. Y entonces, en estas condiciones no va bien. Se me cae un trocito de... ya está. Y hay otras condiciones que también pueden hacer que no va del todo bien. No puedo entrar en mucho detalle. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí también he visto que se está trabajando con plantas reservorio, plantas bunker, que básicamente es colocar plantas cereales aquí para criar pulgones que no pueden afectar al cultivo. Y esto es algo que empezó con unas simples macetas, poniendo macetas con pulgón de cereal en medio del cultivo. Esos pulgones sí son la presa de todos los enemigos naturales del pulgón. Entonces, pero desde las macetas ahora se ha cambiado. Aquí se ve, esta señora es una agricultora excelente. Ella ha plantado sandía. La sandía está todavía cubierta por una manta térmica, pero antes del trasplante ya había sembrado cereal. En ese cereal, ella compró macetas, bueno, aquí no se ve mucho, pero macetas con algo de pulgón de cereal, y estos pulgones lo injertaban en esos líneas de cereal. Y iban manejando las poblaciones de pulgón. Aquí se ve un linio que ya tenía mucho pulgón y se cortaba y se llevaba esto a otros sitios para injertar pulgón allí. Y de esta manera tiene un manejo del pulgón, de la presa alternativa de los enemigos naturales, de tal manera que en cuanto aparece la plaga en el cultivo, que ya hay un ejército listo para recibirlo, ¿no? Y esto es algo que requiere, evidentemente, un poco de disciplina, porque hay que empezar desde el principio, desde antes de que aparece la plaga, e incluso, en algunos casos, quizás antes de que se trasplanta, pero da muy buenos resultados. Luego, bueno, hay muchas plantas que pueden tener esa función. Siempre se ha trabajado con cereales, pero estamos aprendiendo cada vez que hay otras plantas que pueden ser un aliado en este sentido. Aquí estamos viendo una especie de sonchus, lo que se consideraba una mala hierba. Hemos visto también, y me dijo Leticia que aquí también se está viendo lo mismo. Ese sonchus siempre ha sido considerado una mala hierba,
Pero bueno, mirándolo bien, podemos ver que ese también tiene pulgón. Y al principio esa era la razón para la gente para eliminarlo y recomendar, no, quítalo porque hay pulgón. Pero mira, si vamos a identificar ese pulgón, se trata de una especie que jamás puede entrar en el cultivo, que está en esta planta, Uroleucon sonchi, y se llama sonchi porque solamente vive en este género, en Sonchus, y bueno, el mismo pulgón está aquí presente. Y entonces, esta planta se convierte, para mí, desde una mala hierba a ser una aliada, una planta aliada que nos ofrece un servicio ecológico importante. Lo que queremos es que haya también un poco de diversificación en la fauna. Queremos ver que se complementan varios grupos de insectos en combatir el pulgón. Aquí vemos en pocos centímetros cuadrados de una hoja de pepino una momia que ha sido parasitado por un parasitoide que hemos visto, anfibios, pero también vemos aquí este pequeño cocodrilo que es una larva de crisopa, lo tienen ustedes aquí también, otras especies, pero con la misma función. Y vemos esas larvas pequeñas naranjas, que esa es una larva de una mosquita muy poco llamativa, pero las larvas viven 100% de pulgón. Entonces, eso se puede complementar. Esas especies están disponibles comercialmente, pero aparecen mucho de forma espontánea también. Hace 2 años tuvimos una encuesta entre productores de pimiento y el 50% de ellos dijo, el 54% dijo que había visto fauna auxiliar, especies de enemigos naturales del pulgón, que ellos mismos no habían introducido, soltado, que habían venido de los alrededores. Y esto es algo que perfectamente se puede fomentar. Hay muchas especies que pueden participar en este juego, los sírfidos, muy llamativos, los adultos, ya hemos visto esto, crisopa, aquí vemos un detalle del adulto, y todo eso lo podemos estimular por colocar flores extra, por colocar plantas con una floración que ofrecen recursos a estos enemigos naturales. En nuestros cultivos casi siempre tenemos floración, pero no siempre y no mucho. En tomate, por ejemplo, las flores no producen nada de néctar. En pimiento sí las flores son producen bastante néctar, pero cuando la planta está muy cargada de fruto, casi deja de florecer. Prácticamente todos estos enemigos naturales necesitan néctar o polen en alguna fase de su vida. Todos los parasitoides, anfibios y también otros, luego lo voy a hablar otra vez, todos necesitan repostar energía chupando néctar de flores. Los adultos. Y si no tienen néctar a su disposición, si no hay floración, pues viven muy poco tiempo, parasitan muy poco, total que tienen mucho menos rendimiento. Y el rendimiento de toda esta fauna auxiliar se puede mejorar mucho colocando ese tipo de plantas. Y esto convierte las producciones de morón muchas veces, parece, en jardines ornamentales, porque hay muchas plantas que no producen, pero que sí dan un aspecto, ¿no? Y de vez en cuando hay sorpresas. Hay agricultores que prueban de todo. Y aquí se ve en un invernadero, era un invernadero grande, eran 5 hectáreas, una sola nave de morón. Y había unas plantas, unos de ortiga dioica. Y la ortiga, bueno, yo le pregunté al agricultor, ¿por qué tiene la ortiga? Eso no tiene floración. ¿Ya? Y dijo, mira, eso es maravilloso. Porque si yo tengo eso en 5 grupillos, allí, si aparece araña roja, va a estar allí. Garantizado. Entonces yo, en vez de tener que vigilar si hay focos en el cultivo en 5 hectáreas, yo vigilo 6 grupillos de ortiga y cuando lo encuentro, pues
suelto ahí algo de ácaros depredadores o hago algo, incluso puedo tratar si quiero, pero en ese caso lo hizo con ácaros depredadores y así lo controlo. Total, que ese es un ejemplo de una planta centinela, una planta que puede ser indicador cuando la plaga aparece y nos puede dar una herramienta para adelantarnos con el control de la manera que sea, pero con control biológico desde luego. De vez en cuando también hay plantas con que hay que tener un poco de cuidado. Una planta que se pone bastante también para la floración es Milenrama, Achillea millefolium, no sé si está aquí, pero da igual. Lo que quiero decir es que de vez en cuando hay que tener un poco de cuidado. Había agricultores que tenían todas esas plantas auxiliares y que pensaban, bueno, si lo tengo en un cultivo, les voy a dejar para el próximo. Entonces hicieron solarización, pero hicieron lo que podían para no sacrificar esas plantas. Resulta que sobre todo en pleno verano, es muy sensible a la cochinilla algodonosa. Y cuando hubo un trasplante de pimiento, después se empezaba a ver esto. Cochinilla algodonosa que por las hormigas había sido distribuido desde esta planta Milenrama a todas las plantas nuevas que había puesto ahí. Entonces, total, de eso hemos aprendido que más vale no dejar esto durante todo el verano y empezar de nuevo con las plantas auxiliares cuando plantas el cultivo. Luego voy a mencionar otro ejemplo, pero bueno. Nos están apareciendo plagas nuevas. Una plaga que el año pasado llegó y hizo mucho daño ha sido Thrips parvispinus, que es un Thrips parecido a Franklinella, un poco más oscuro, pero vive un poco más en la masa foliar y además tiene un efecto sobre las hojas que se ve aquí, hojas mal formadas. Los técnicos y los agricultores primeramente pensaban que esto era un daño de la araña blanca, del ácaro blanco, de Polyphago tarsonemus, pero bueno, luego resulta que no. Este Thrips provoca esto y también afecta a los frutos y los frutos se malforman. Aquí se ve que tiene estas heridas que le llaman, bueno, eso parece que tiene cremalleras. Esos frutos no valen. Ese ha sido un problema muy grande y ha sido razón para realizar muchos tratamientos, pero los tratamientos ya pronto tenían muy poca eficacia, simplemente porque es una plaga que está muy escondida en la planta, que no se llega bien y posiblemente había pronto ya resistencia también. Así que finalmente la solución está claro. Cuando aparece en las primeras semanas después del trasplante, cuando la planta tiene poco porte, pues sí, realizar un tratamiento. Pero a partir de allí, hacer control biológico con ácaros depredadores, intensificar un poquito las sueltas y de esta manera ya todo el mundo está convencido que se ha podido o que se puede con la plaga. Y este año para nosotros ha sido un poco el año de la verdad, porque el año pasado hubo un daño muy importante y este año vemos que la gente está mentalizado. A principio, cuando apareció, antes de hacer las sueltas, ya mucha gente, si encontraban algo, pues trataban solamente las plantas afectadas. Y ahora mismo con control biológico lo dominan. Ya no es tan alarmante como era el año pasado. Otra plaga que nos vino después de la introducción del control biológico es este chinche, Criontiades. He visto aquí un primo hermano de este chinche en Salto. El adulto tiene como 1 centímetro y las ninfas son verdes con las antenas rayadas así, verde, negro, verde, negro. Exactamente las mismas ninfas hemos encontrado en Salto. Y el problema con este chinche es que, bueno, pica los frutos, por lo cual el fruto pierde valor, pero también de vez en cuando lo pica por debajo del cáliz, que no se nota, no se ve, ni se ve en los centros de manipulación, por lo cual se envasa en plástico y se pone en transporte. Y cuando llega al destino,
está totalmente podrido el fruto, porque la picadura del chinche es la entrada para una bacteria. Bueno, ese chinche, tengo que admitir que las soluciones que tenemos no son tan fáciles. En primer lugar, para nosotros es razón para seguir recomendando que se cierren las aperturas de ventilación con una malla anti-insectos. No tiene que ser muy densa, pero suficiente para mantener un insecto de 1 centímetro fuera, ¿no? Luego, yo pienso que hay algunos hongos entomopatógenos que pueden funcionar, y con eso ustedes tienen más experiencia y más posibilidades también. En Europa tenemos el problema de que hay muy pocos productos registrados y se registra muy lentamente porque es un procedimiento larguísimo. Aquí hay más disponible, quizás hay más agilidad también en el proceso, pero bueno, esto es algo donde tenemos que apañarnos. Una cosa que sí estamos viendo es que en otoño, cuando hay humedad un poco alta, sobre todo en el mes de octubre en nuestro caso, de vez en cuando hay una mortalidad natural por un hongo entomopatógeno también, que se llama Entomóptera. Entomóptera afecta a muchos insectos. Muchas veces uno puede ver una mosca que está pegado a la ventana y ya con el abdomen blanco por un hongo, ¿no? Eso es Entomóptera también. Pero en el caso de los chinches tiene un efecto curioso, porque el chinche todavía vivo, andando, si está infectado por Entomóptera, se le empieza a hinchar el abdomen hasta que realmente anda con un abdomen como un globo. Y este globo en algún momento se revienta, lo que ha pasado aquí. Y eso todos son esporas del hongo. Bueno, este hongo no está disponible comercialmente. Tampoco se deja reproducir porque ha habido ya mucha investigación. No se consigue. Lo único que podemos decir a los agricultores, cuando se ve algo así, que utilizan lo menos posible de fungicidas, porque eso es algo que le puede perjudicar. Tomate. Otra historia. Ya hemos hablado sobre la polinización con abejorros. Y aparte de eso, el 85% empieza con control biológico. Bueno, abejorros, ya le hemos hablado, la enorme diferencia que ha causado en la forma de trabajar en tomate. Entonces, hoy por hoy, el control biológico consiste en empezar con un chinche depredador, con este mírido, un chinche verde, que es muy parecido a lo que ustedes tienen aquí, Tupiocoris cucurbitaceus. Aquí se está trabajando desde ya tiempo y aparece de forma... Bueno, aquí tenemos especialistas en el tema. Allí, sí. Y algunos más. Bueno, este puede ser un gran trabajo contra mosca blanca sobre todo. Y la forma de utilizarlo es ya soltar en esta fase, en el semillero, unos 10 días, preferiblemente 10 días, antes de que la planta se lleve al invernadero para el trasplante. Y se echa sobre la bandeja, se alimenta con huevos de festia en este caso. Es algo muy, muy barato. De esta manera, todas las plantas ya van con los huevos del chinche incrustado al invernadero final. Y bueno, rápidamente se puede establecer una población. Eso para nosotros es importante porque si empezamos con un trasplante en agosto, pues hasta noviembre, cuando baja la temperatura media, tanto que el chinche se reproduce poco, en este lapso de tiempo tenemos que llegar a una población que controla mosca blanca y otras cosas también. Y de esta manera lo conseguimos. En otras zonas de producción no lo quieren, porque también ese chinche puede llegar a hacer cierto daño al cultivo. Los míridos, la mayoría, o varios, son bueno, en la comida española normalmente la gente empieza con la ensalada y después van a la carne, pero ese chinche lo hace al revés.
Cuando se le acaba la carne, empieza con la ensalada. Y allí se ve los primeros síntomas de daño en los tallos tiernos, donde se ve este anillo que parece acorchado. Y ese anillo marrón, allí se parte muy fácilmente el tallo. Y esto puede ser mucho más grave cuando afecta a los racimos. Los primeros años, cuando todo el mundo utilizaba este chinche, los agricultores no lo sabían. Y hubo un otoño caluroso en que se reprodujo muy rápidamente, y muchos agricultores han perdido un racimo de tomate porque las flores fueron abortadas a causa de la picadura de ese chinche. Entonces, ya los agricultores lo saben, lo manejan bien, saben que cuando en el mes de octubre se empieza a ver estos síntomas, que tiene que realizar un tratamiento para bajar la población, no para eliminarlo, pero para bajarlo. Y eso se puede hacer con tratamientos relativamente leves, puede ser vertimecta, una dosis un poco bajo, puede ser que lo bajan con un tipo de jabón. Hay maneras de bajar la población sin eliminarlo. Y así entran en invierno con algo que funciona y que no le hace daño, y luego en primavera ya se ve. Muchas veces al final de la primavera sí puede llegar a niveles que afecta a la planta, pero en este caso ya no le interesa tanto al agricultor, porque casi le hace una poda de forma natural, mientras que lo único que le interesa al agricultor es que se maduran los frutos que ya están cuajados. Total que se sabe muy bien cómo trabajar con ese chinche. Hasta que llegó Tuta Absoluta. Esto nos llegó por primera vez en Almería en 2009, hace poco. Ha sido una plaga invasora en toda regla. Se detectó en España por primera vez en 2006, y donde lo detectaron se cayeron como moscas, el año después ya no había manera de esconderlo. En 2010 ya estaba la polilla en toda la cuenca del Mediterráneo, todos los países del Mediterráneo. Una dispersión rapidísima. Neissedocoris sabemos que es un depredador de tuta en plantas pequeñas, depredador de huevos y de pequeñas larvas, pero hemos visto muchos casos en plantas grandes donde había una presencia de Neissedocoris bárbara, realmente poblaciones enormes haciendo daño a la planta, pero coincidiendo con graves ataques de tuta absoluta. Entonces, de esto hemos deducido que no es, en plantas grandes, un depredador eficaz contra tuta absoluta. Pero ya empezamos a ver cosas interesantes, y lo primero que me llamó la atención en un pueblito en la montaña donde tengo una casita también, en el primer año la gente puso tomate y nadie era capaz de sacar ningún tomate. Eso era en huertos nada profesionales, un desastre. El año siguiente nadie puso tomate prácticamente, pero el año siguiente la gente que puso tomate, bueno, lo sacó razonablemente bien. Entonces, bueno, ¿qué habrá pasado? Un colega que trabajaba conmigo, un día está en un invernadero y dice, mira, yo estoy viendo avispilla que no conozco, vamos a ver. Entonces cogió muestras de hojas y los abrimos bajo la lupa binocular. Normalmente, ustedes conocen perfectamente tuta absoluta. La larva es muy móvil. Cuando se abre la galería casi salta de la mano. Sin embargo, en la primera muestra ya empezamos a ver esto. Una larva que estaba tiesa, no se movía, y mirando un poco mejor encontramos aquí un huevo pegado a la larva de tuta. Y bueno, si este huevo eclosiona, aquí vemos 3 larvas de un parasitoide que se están alimentando del cadáver de tuta absoluta. Esto dentro de la galería evoluciona y finalmente sale un avispilla, un parasitoide, un elófido. Cuando la encontramos por primera vez, y eso sucedió lo mismo en otras partes de España y en otros países del Mediterráneo, apareció simultáneamente en muchos sitios. Todavía no se sabía cuál era.
porque estuvimos en duda, es esa especie, hasta que en 2015 en el Museo de Londres lo describieron como especie nueva y lo bautizaron Necremnus tutae, por haberlo encontrado sobre tuta, pero no deja de ser una especie que sin duda siempre había estado presente en la vegetación natural de la cuenca del Mediterráneo, pero nunca había tenido importancia con respecto a plagas agrícolas. Y bueno, lo vimos y empezamos a estudiarlo. Y aquí vemos un poco con qué rapidez puede terminar con una plaga de tuta absoluta. Aquí vemos esas columnas, que es el porcentaje de las larvas. En este color rojo claro se ve las larvas pequeñas, larva 1, larva 2, viva. Y en rojo oscuro, las larvas grandes, el porcentaje de las larvas que eran grandes y vivas. Ese fue el 14 de abril. Cuando llegamos a la misma finca, el 6 de mayo, había, aparte de un porcentaje de pequeñas larvas vivas y grandes larvas vivas, un porcentaje muy importante de larvas parasitadas. Y también había larvas muertas. Y la semana siguiente, y muertas, bueno, ahora lo explico. La semana siguiente, ya el porcentaje de larvas grandes vivas, pues era muy poco. Y luego se ve que este parasitismo puede ser tremendamente rápido y muy eficaz porque va eliminando las larvas grandes. No parasita larvas muy pequeñitos, entonces se puede seguir encontrando larvas de primeros estadios, pero larvas grandes prácticamente desaparecen. Aquí se ve otro invernadero, más o menos a las mismas fechas, y aquí se ve cómo desaparece totalmente las larvas grandes, elimina esta fase de larva y, por tanto, elimina la población de tuta absoluta. La mortalidad, no sé si he metido, yo creo que me faltan unos diapositivas, pero bueno, la actuación de este parasitoide es cuando encuentra una hoja con una galería de tuta absoluta, a través de la hoja pincha a la larva y pone un huevo al lado, ¿no? Pero otra posibilidad es que pincha a la larva, se da la vuelta y empieza a chupar la hemolinfa, se alimenta de la larva. En este caso actúa como un depredador más que parasitoide. Y lo que hemos visto es que cuando ya empieza a haber relativamente poca presa, poca tuta absoluta en comparación con la cantidad de parasitoides, casi exclusivamente se convierte en depredador. Al final, todo está muerto, hay poco parasitado. Y eso también nos ha enseñado que si hay una prospección normal, en momentos así, sin saber nada, es muy poco probable encontrar un alto porcentaje de larvas parasitadas, porque aquí ya, por ejemplo, hay muchas larvas muertas, hay algo de pequeños vivas, pero parasitado relativamente poco. Y bueno, hemos visto que este parasitoide, de forma espontánea, aparece en todas las fincas de Almería. Por lo cual, bueno, es interesante. No es una especie que es fácil de criar, precisamente por este efecto de que como depredador al final mata a todas las larvas sin reproducirse. Pero aparece en todas las fincas y eso significa que podemos aprender cómo cuidarlo, cómo beneficiarnos de ello. Aquí vemos un caso que ha sido muy interesante en una finca orgánica y estamos empezando en el año 2015. En el primer muestreo, el 7 de abril, había muchas larvas vivas, algo de parasitismo y alguno muerto. Luego, la semana siguiente, 2 semanas después, había muchísima mortalidad, pero esto ha sido por un tratamiento. Aquí se ve los momentos de los tratamientos y posterior a los tratamientos había una mortalidad muy grande. Bueno, parasitismo nunca llegó a terminar con la plaga, pero como los tratamientos funcionaban, pues muy bien, pues el agricultor contento, ha podido sacar su cosecha y fenomenal. La misma finca, 2
años más tarde. Aquí se ve que había tratamientos cada vez más. Parasitismo nunca llegó a rematar, nunca llegó a ser muy importante y todo vivo. Aquí el parasitismo no ha funcionado, a pesar de que había al inicio un porcentaje interesante para empezar. Y nosotros tenemos claro que este fallo ha sido por los tratamientos. Con los tratamientos ha matado al parasitoide, con la consecuencia que el cultivo terminó así, prácticamente defoliado. Nunca he visto una cantidad de plaga similar. Y bueno, un desastre. Pues la misma finca, el año después, la habíamos explicado mejor el tema del parasitismo y nos hizo caso y ha habido solamente 2 tratamientos, pero con productos que sabíamos que no iban a afectar al parasitismo y fantástico, se ve que entre marzo y mayo se ha producido un control del 100% de la plaga y se ha podido continuar el cultivo hasta que quería, por la razón que fuese, ¿no? Total que un éxito y una confirmación de la importancia de este parasitoide. Aquí hay parasitoides, se ha encontrado, me dijo Leticia que tiene alguno en cautiverio, ¿no? y bueno, yo no descarto que en las fincas, como hemos visto hoy y como hemos visto en Salto antes, yo no descarto que en las fincas donde no se realicen tratamientos con productos químicos, sino con hongos entomopatógenos o ni siquiera esto, cae también cierta contribución del parasitismo. Está sin cuantificar, pero no lo descarto. Total, ¿qué podemos hacer para favorecer las condiciones para que parasitoides puedan actuar? En primer lugar, tomarlo en cuenta con todo lo que estamos haciendo de tratamientos. En muchas fincas, sobre todo en fincas ecológicas, se utilizaba mucho azufre en espolvoreo. Bueno, esta cantidad de azufre en espolvoreo es totalmente incompatible con un parasitoide. Entonces, bueno, no hacerlo. Y también con otros productos fitosanitarios, limitarte a los productos que se conocen como compatibles con himenópteros parasitoides. Eso se puede consultar en las listas y los técnicos saben perfectamente cómo mirarlo. Luego también hay otra alternativa, hay trichograma acacia que está disponible comercialmente y que puede actuar como parasitoide de los huevos. Pero esto no es suficiente como para quitar la plaga, pero sí lo frena un poco. Entonces, eso también se incorpora en el sistema, es otra ayuda. Se introduce en esos cartoncillos de una manera muy sencilla, por dentro se está desarrollando el parasitoide y sale del cartoncillo y actúa. Y luego lo que ya prácticamente todo el mundo tiene en Almería son dispensores para la confusión sexual de tuta absoluta. Y bueno, esto funciona bien cuando una finca está medio aislado o cuando todo el mundo en la zona lo tiene. Si hay fincas por medio que no lo tiene, siempre corres el peligro de que hembras que ya están fecundadas y que ya se pueden reproducir, entran en el invernadero con confusión sexual, se reproducen igual. Entonces, bueno, pero ya yo he visto fincas aisladas donde solamente con eso pues tiene un control perfecto. Luego, el uso de placas. Se utilizan muchas placas de color amarillo o azul para atrapar insectos. Placas amarillas son tremendamente eficaces al principio del cultivo para atrapar mosca blanca. Antes de que haya fauna auxiliar, pues se recomienda siempre y también estoy totalmente a favor. Pero lo que hemos visto es que son también tremendamente eficaces en atrapar parasitoides. Y esto nos ha enseñado que tenemos que decir a los agricultores que quitan
esas placas, sobre todo en nuestra primavera, cuando hay una explosión de tuta absoluta y cuando necesitamos esos parasitoides. Esta primavera pues estuve en la finca de una agricultora ecológica que tenía una finca preciosa y tal, pero tenía mucho problema de tuta absoluta y no lo entendí. Yo encontré algún parasitoide, pero muy poco, hasta que me di cuenta que había una cantidad bárbara de placas amarillas colgadas y sobre esas placas encontré alguno también. Entonces, eso fue el año pasado, hace un año y medio. Y este año, pues, ha quitado las placas temprano en primavera, les dejó hasta el invierno y después tuvo un parasitismo excelente. Luego, repito, el tema de la plantación de Alyssum se está convirtiendo ya en algo muy habitual en la zona, es algo que no es muy caro y eso cambia muchísimo el efecto de parasitoides, simplemente porque ofrece los recursos, ofrece néctar a los adultos que lo necesitan, entonces es mucho más probable conseguir un buen nivel de parasitismo con cosas así. Y hemos tenido que aprender sobre la aplicación de estas plantas también, porque al principio tuvimos miedo, los agricultores tenían miedo, mira, pero si yo pongo esta floración, se van todos mis abejorros a estas flores. O si yo tengo esta floración, voy a atrapar todo el trip del vecindario que va a venir a mi finca. Con un poco de fiso. Así que, ¿cuáles son los efectos secundarios? Bueno, sobre los abejorros, pues la verdad que fue muy interesante. Hemos visto que a pesar de que en invierno la floración de tomate es relativamente pobre, hay poco polen que produce las flores. Normalmente en invierno una colmena vive muy poco tiempo en tomate. Sin embargo, vimos que con lobularia, con Alyssum, se mantuvo una polinización de las flores de tomate perfectamente y encima las colmenas se desarrollaban mucho mejor porque tenía más comida, el alimento más diversificado, entonces en todos los sentidos positivo. No había, por tener este alimento alternativo, bajada de actividad en tomate, no, de ninguna manera. Se mantuvo la polinización perfecta y las colmenas vivían más tiempo. Muy rentable. Y también sobre las plagas. ¿Qué ocurre con trip? Esta mañana ya lo estuvimos discutiendo en una finca. ¿Qué ocurre? Trips en tomate no hay problema. En tomate cherry, sobre todo, el trip puede hacer un daño importante porque pica los frutillos y deja unas manchas naranjas que deprecian mucho el valor comercial. Y cuando tú pones una floración extra, posiblemente vas a traer mucho trip o el trip se reproduce mucho más. Bueno, lo que hemos visto es que no hay problema en absoluto. Alyssum lobularia es muy atractivo para trip. Pero actúa como planta trampa, es tan atractiva que ya no le interesa estar en el tomate. Y lo hemos comprobado en la práctica, en invernaderos que tenía este aspecto como en la otra foto. La primera vez también pregunté al técnico, oye, pero ¿qué ocurre con el trip? Y me dijo, bueno, no, eso es fantástico, porque el año pasado, cuando no había floración, el agricultor me llamó cada 5 o 6 semanas para ver con qué podía tratar contra el trip. Este año no me ha llamado ni una vez porque no hace falta. Cuando uno coge las flores del Alyssum y lo sacude, cae trip, había mucho trip. Pero bien, actúa como planta trampa, ahí está el trip perfectamente y deja en paz al tomate. Los únicos tomates afectados por trip eran los que literalmente estaban tocando las flores del Alyssum y no más. Entonces yo allí me he tranquilizado mucho y ahora con mucha confianza puedo decir que no da problema. No siempre es lo mismo con otra plaga, pero bueno, sobre todo con chinches pentatómidos, con Neisseria viridula y
una especie que es típico para este tipo de plantas, Eurythema ornata, estamos viendo que puede haber más incidencia. Y otra vez hemos visto esto con agricultores que dejaron el Alyssum de un cultivo a otro. En pleno verano, pues puede haber muchos chinches pentatómidos que aparecen y que pudiesen hacer un daño al cultivo. Este, que es típico para esta familia, no va prácticamente a entrar en el cultivo, pero en esa aurídula, sí, eso es puede ser un problema. Entonces, lo mismo, recomendamos que no lo dejamos en la época de descanso, que se realice una solarización y que se planta de nuevo lobularia. O muchas veces ni siquiera hace falta, porque es una planta que se siembra solo y todas las semillas que caen pues germinan y bueno. También ha cambiado el concepto fuera de los invernaderos. Almería es un mar de plástico y con muy poca vegetación en medio. Y eso significa que una plaga, para mantenerse vivo, si sale de un cultivo, no tiene más remedio que meterse en otro. Y no había nada para frenarlo, aparte de plástico y malla, etc. Pero esto se puede mejorar muchísimo por plantar setos. Y aquí se ve cómo un agricultor ha hecho huecos en el hormigón para plantar arbustos que luego se convierten en algo así. Y sobre esto hemos realizado muchos trabajos para investigar cuáles son las mejores especies para utilizar en un seto. Buscamos ahí que haya floración también y buscamos también que dan otros recursos para enemigos naturales. Por ejemplo, la delfa, Nerium oleander, que es un arbusto autóctono muy abundante en Almería, tiene también un pulgón propio que imposiblemente puede vivir en el cultivo, Aphis neri, pero lo mismo, puede servir de presa a los enemigos naturales, entonces este arbusto también ofrece un servicio más. Luego en esos arbustos, evidentemente, también proliferan arañas, otro tipo de insectos que son enemigos naturales nada selectivos, muy generalistas, muy polífagos, total que muchas ventajas. Recomendamos a la gente que utilizan setos por lo menos compuestos por 4 o 5 especies vegetales autóctonas. La ventaja de arbustos autóctonos es que necesitan poco para sobrevivir y además para el tema de biodiversidad es algo que contribuye mucho, ¿no? No siempre hay mucho espacio, pero también cuando hay poco espacio se puede hacer cosas, como aquí. Aquí, evidentemente, no se puede tener arbustos de un porte muy alto, porque no podemos tener ahí mucha sombra o que afectan al plástico, etc. Pero bueno, algo así, de porte bajo, también puede cumplir con la misma función. Total, que estamos hablando del aumento de biodiversidad, tanto dentro como fuera de los invernaderos. Es totalmente funcional en horticultura moderna y no es solamente para gente que le llaman como muy ecologista o no es solamente para complacer a los políticos. Es algo totalmente funcional y es clave para la sostenibilidad. Sabemos que no podemos con ciertas plagas si no somos capaces de organizarnos en ese sentido. No podemos volver a depender de productos fitosanitarios químicos que dejan de funcionar. Todo, bueno, se puede decir que todo tiene cierto precio, pero tampoco es tanto. Este invernadero, con ese aspecto, aquí ha hecho una pequeña estimación y llegué a la conclusión que en esta finca se había sacrificado 1% de la superficie para plantar esas plantas auxiliares, que no es mucho. Si luego, a cambio, consigues un mejor control de plagas, bueno, fenomenal, y todo el mundo con gusto sacrifica 1% de la superficie. Y muchas veces ni esto, porque incluso aquí, en un cultivo de sandía, cuando la planta ya es grande y cerca de la cosecha, pues se puede incluso cortar esas plantas porque ya han cumplido con su función y el cultivo está terminando. Total que no es caro, pero cambia el aspecto.
Eso también ha hecho, todo eso lo que hemos conseguido con control biológico, ha permitido producir bajo certificaciones de cultivos ecológicos. Esto significa que uno no puede utilizar plaguicidas de síntesis, solamente productos naturales. También significa que hay que manejar el suelo de otra manera, no se puede utilizar fertilizantes de síntesis tampoco. Pero bueno, una vez resuelto el tema de las plagas, con su control biológico y con una pequeña ayuda de vez en cuando de Bacillus thuringiensis o de otro producto, de vez en cuando también se trata un foco de una plaga con una piretrina natural, bueno, cositas. Pero el paso ya no era tan difícil porque el manejo del suelo era algo mucho más factible. Entonces, por eso hemos visto un crecimiento en 10 años de muy poquito a casi 15% de la superficie, que significa 5.000 hectáreas que están certificados para productos ecológicos. Ahora ya estamos viendo que el mercado de esto se satura un poco, porque un producto certificado como ecológico, luego cuando llega al supermercado o a la tienda, es bastante más caro. Entonces sabemos que el público en Europa, quizás haya un 15% de la gente que está dispuesto a pagar un precio extra para ese producto, pero no mucho más. Entonces, ahora se ha estabilizado y bueno, pero bien, esto ha sido gracias, evidentemente, a mejorar el control de plagas. Para terminar, estamos viendo que hoy por hoy, con esta mar de plástico, podemos convivir perfectamente con parques naturales, ese es directamente en la periferia del medio círculo cubierto de plástico, en la zona del litoral, unos humedales que están llenos de flamencos. Yo soy muy pajarero, me encanta, y encuentro allí muchas aves que son muy difíciles de encontrar en España. Y no solo en los humedales, también en medio de los invernaderos estamos viendo cosas que no vimos hasta hace poco, aves insectívoros y entre los reptiles también hay grandes cambios. Aquí vemos una lagartija en un invernadero de tomate. Eso hubiese sido imposible hace 20 años, imposible por la cantidad de insecticidas que se utilizaba. Esta lagartija contribuye, comiendo polillas, comiendo larvas que están en el suelo. Y luego hay otros que no contribuyen tanto al control de plagas, pero sí son muy llamativos. El camaleón siempre ha tenido una distribución en el sur de la península, la provincia de Málaga, Cádiz. En Almería no tanto, había una pequeña población descrita, pero desde la masiva implementación del control biológico, de repente se ha destruido sobre toda la zona e incluso se encuentra de vez en cuando dentro de algún invernadero. Pero bueno, eso no es porque contribuye tanto al control biológico, pero sí es un indicador de que estamos en buen camino, que estamos ganando en biodiversidad, que estamos ganando nosotros mismos que vivimos y trabajamos allí en calidad de vida y en salud. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Evidentemente, si ustedes tienen preguntas, aquí estoy hasta el sábado a mediodía que me tengo que ir. Bueno, gracias, muchas gracias, Jan. Me gusta la presentación. Abrimos un espacio para preguntas. Dale, bueno, acá digo. Bueno, muy bueno y muy productiva esta tarde. ¿Qué hongos fitopatógenos usan? Bueno. ¿O es muy seco? ¿Cómo es? Perdón, ¿qué? ¿Qué hongos usan hongos fitopatógenos? Sí. 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 Y bueno, ¿y cómo es el ambiente allá para el uso de esos hongos? Mira, hay algunos productos registrados, pero muy poco. Evidentemente, Bacillus thuringiensis, hace ya tiempo, varias cepas. Tenemos Beauveria bassiana, pero nuestra
nuestra crítica también a nivel europeo, porque no solamente a nivel español, que a nivel político se está demandando que haya una reducción del uso de plaguicidas, pero no están fomentando el desarrollo de alternativas. El registro de un producto microbiológico, entre ellos los hongos entomopatógenos y otros entomopatógenos, es tremendamente caro, prácticamente tan caro como un producto químico, y ese es un factor limitante muy importante. Entonces, esa es una crítica que tenemos. A pesar de esto, sí, tenemos algunos productos disponibles, no te puedo decir en detalle exactamente cuáles, pero no tanto como quisiéramos. Sabemos que hay mucho que mejorar en ese sentido y sobre todo tiene que cambiar el enfoque también de los gobiernos nacionales y las autoridades europeas. Y ahí vemos que falta mucho porque no tiene ningún sentido de todos esos productos que ya se sabe de sobra que son absolutamente seguros para la gente, para el medio ambiente, que no tienen efectos secundarios, etc. ¿Por qué tiene que pasar por un procedimiento tan tremendamente costoso? Así que en eso estoy seguro que podemos mejorar y estoy viendo que ustedes ya hoy por hoy pueden tener disponible más productos de lo que tenemos en España. Muchas gracias por la presentación, muy buena, muy ilustrativa. Tengo dos preguntas. Una es, ¿tienen fincas en las que solo se controle la tuta por el parasitismo o siempre va en combinación con la feromona? No, es que yo he visto fincas que perfectamente, bueno, y que ya se fían, que ya saben lo que hay, que lo ven. Es un bicho que los agricultores a simple vista no es algo que llama la atención. Sigue viendo galerías, pero las galerías se quedan pequeñas. Yo ahora mismo a distancia puedo ver si hay parasitismo o no, porque si hay parasitismo las galerías se quedan a medio desarrollar y no se pone más grande, ¿no? Pero la gente no lo ve tan fácilmente. Bueno, el tema de la confusión sexual es algo sencillo, ya no es tan costoso tampoco. Entonces, normalmente se empieza con esto. Luego, el parasitismo no deja de ser un poquito imprevisible. O, mejor dicho, a principio del cultivo, en esos meses después del trasplante, agosto, octubre, todavía el parasitismo no suele estar a muy alto nivel. Diferente a lo que produce, lo que sucede en primavera. Entonces, es muy sensato empezar el cultivo con confusión sexual y luego a partir de allí ver el parasitismo. Gracias. Y la otra pregunta es si tienen visto algún hospedero alternativo para meter en... Allí hay una cosa muy interesante, porque yo estoy seguro que en nuestro caso necesitamos por lo menos una tesis doctoral o dos para investigar este tipo de cosas. Porque tener otro hospedador sería fantástico para desarrollar una cría. Y tenemos ideas, porque hay muchos minadores en la vegetación natural. Tenemos algunas ideas sobre qué se puede, o incluso yo creo que le hemos detectado sobre alguno, pero bueno, esos son minadores de mucho tipo, ¿no? Hay dípteros, hay lepidópteros, incluso algunos coleópteros que tienen este comportamiento. Y en algunos casos se ha detectado, pero no sabemos a ciencia cierta de dónde viene. Tiene que ser un minador sobre una planta muy común en la zona. Y tenemos ideas, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, en primer lugar, agradecer a Jan por compartir todos estos conocimientos y experiencias. También al Ministerio de IGEGRA, INIA y mi facultad por impulsar este tipo de proyectos. Creo que hace muchos años que estoy trabajando y ha sido muy positivo. Muchos productores han podido acceder a este tipo de herramientas y creemos que bueno, esto de la agroecología es el camino, la incorporación de diferentes herramientas de todo tipo. Y bueno, pero la adopción todavía es lenta, ¿no? Nosotros veíamos la gráfica hoy, nosotros estaríamos como en el 2006 de Almería. Bueno, está muy cerca ya, el año que viene lo tenéis todo.
Pero bueno, quería pedirle su opinión en su experiencia. Nosotros, bueno, no tenemos la escala de Almería, no tenemos el mercado de exportación. Entonces, bueno, también el tema de logística, la escala nos afecta bastante. ¿Qué pasos nos estarían faltando? ¿Cómo poder dar ese salto en calidad, en cantidad, en llegar a más productores? ¿Qué cosas se le ocurre que podamos hacer para llegar a más gente, ¿no? A más superficie? Que no sea la minoría, sino bueno. Sí. Yo pienso que realmente lo único que es importante allí es que la gente vea que está funcionando. Y si alguien visita a un colega que no trata y sin embargo tiene su cultivo más bonito que él o tiene menos plaga, eso es algo muy llamativo. Como técnicos y como investigadores tenemos que aspirar a eso. No podemos depender de una obligación por razones comerciales. En nuestro caso, esas obligaciones, y yo estoy seguro que eso va a ser lo mismo en todo el mundo, obligación de control biológico es contraproductivo casi. Porque la gente, lo hemos visto en Almería también, había ciertos protocolos de certificación y obligaban a hacer control biológico. Entonces, bueno, la gente, y en el cultivo como pepino, por ejemplo, donde ha tardado bastante más, pues compraba algo de enemigos naturales, dejaban los envases bien visibles en la entrada de la finca, podían mostrar a la certificadora, no, he comprado. Y el sábado por la mañana trataba con lo que le daba la gana, ¿no? Y entonces, esto no es la manera de conseguir motivación de los agricultores. La motivación solo puede venir por estar convencido de que te da un buen trabajo y que da una buena solución. Me alegro muchísimo haber visto esto en las fincas que hemos visitado hoy. Hemos visitado en Salto también. Agricultores que lo dicen clarísimamente, mira, ¿dónde está el que...? Allí, sí, Héctor, y también después, la otra donde estuvimos, allí, pues todos le dijeron clarísimamente, mira, a mí me ha funcionado muy bien. E incluso esta tarde pues me ha funcionado mejor de cuando estuve tratando hace no sé cuántos años con productos químicos. Eso es lo único que vale. Eso lo tenemos que conseguir y mientras que no llegamos a esto tenemos que seguir buscando soluciones. Pero ya lo que he visto, pues a mí me da muchísima confianza de que eso se va a extender como una mancha de aceite. Yo voy a levantar la mano. Jan, también de lo que hemos recorrido, bueno, visto en Salto y también que acá es un problema, me gustaría que tocaras quizás el problema de las moscas de la fruta, por lo menos, cómo es. Sé que no tenemos, que también es un problema allá, pero bueno, los productores acá también es un problema, sí. Y bueno, saber tu opinión sobre eso y qué puedas dar. Bueno, es que en nuestro caso la xerotitis, la mosca de la fruta, nunca era un problema hasta que cambió sus hábitos y ahora mismo es relativamente frecuente verlo en Morón. Y pensamos que no tenemos más remedio que utilizar trampas, mejorar trampas y aparte de tener mucha higiene. Aquí quizás lo tiene más complicado porque muchos invernaderos se encuentran al lado de producciones de cítrico y si hay mucho cítrico que se está pudriendo en el suelo, tienes una entrada importante de xerotitis. En nuestro caso tenemos la ventaja de que no tenemos tanta cercanía de frutales, pero es una plaga que con tratamientos tampoco es fácil de resolver, que no es tan sencillo como que no, con ese producto se controla perfectamente. No, yo pienso que sí o sí tenemos que optimizar el uso de las trampas, tenemos que buscar los atrayentes más eficaces, más baratos y puede ser a base de vinagre, lo que estuvimos hablando esta mañana. Fantástico. Yo pienso que ese tiene que ser el camino y poco más. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo te quería consultar por una cuestión ahí que tú mostraste, cuando hubo una dispersión creo que era cochinilla algodonosa, por una hormiga. Si tienen algún trabajo con hormigas, porque tengo alguna situación de problema con la hormiga que dificulta mucho el control de los enemigos naturales que se ven, pero que no generan control, sobre todo en algunos sistemas semi-hidropónicos donde la hormiga hace su nido en el sustrato. Bueno, las hormigas que hay aquí son diferentes, pero el problema que tenemos nosotros es que ellos tienen pulgón, cochinilla como su rebaño, como ordeñando literalmente el pulgón. Entonces ellos se cuidan para distribuir pulgón sobre el cultivo, en este caso ha sido cochinilla algodonosa, y luego chupan de la melaza. Lo que les interesa del pulgón es la melaza. Ya no tenemos insecticidas para matar hormigueros. Tenemos en los suelos mucho. De vez en cuando se puede hacer algo, pero no son fáciles de matar. Hay otra cosa que se está empezando a hacer, y he visto agricultores que con cierto éxito lo consiguieron, ha sido cambiar un poco la filosofía. Si no podemos luchar en contra de la hormiguera, no ponemos a su lado. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a echar azúcar. Empezaron con miel, pero ese era bastante caro, y lo hicieron con azúcar, porque las hormigas tienen dos necesidades. Tienen necesidad de encontrar azúcar para la energía y tienen necesidad de proteínas para conseguir alimento para sus larvas, etc. Entonces, la filosofía es, cuando le damos una alternativa de azúcar que es más fácil de conseguir, ya no tiene necesidad de molestarse en explotar esos pulgones, y se convierten en depredadores. Entonces, hemos visto en algunos casos que simplemente echando azúcar, las hormigas contentos y quizás también contribuyendo al control de plagas como depredador. Pero esto tengo que reconocer que no es tanta gente que lo ha hecho. Yo sí sé que en alguna empresa de control biológico están promoviendo el uso de cierta melaza, pero evidentemente una melaza que tiene su función no es un producto comercial muy valioso, pero es algo que todo el mundo puede improvisar a su manera. Y bueno, pero yo sé que hay aquí también quizás otras hormigas con otro tipo de biología, y entonces quizás no se puede extender, pero sería interesante. Si el problema es que cuidan a los pulgones y que distribuyen para iniciar nuevas colonias, para luego vivir del néctar, pues en ese caso puede ser una alternativa. Es cortita la mía. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar por hormiga? Eso no tengo. Es que yo sí sé que la señora, que era la misma señora que apareció en la foto, ella empezó con miel y luego echó azúcar, pero suficiente para hacer contentas a las hormigas. Pero bueno, me piden que te pregunte algo. No. Felicitaciones de nuevo por la presentación. Yo me acuerdo de que cuando estábamos recorriendo, un productor se acercó, ya con canas, digamos, y me dijo, mira, no hace tanto acá se paraba un camión que nos vendía productos químicos. Y mire cómo estamos ahora. Entonces, capaz que la pregunta es, ¿qué tanto influyó el consumidor o las exigencias de mercado? Es decir, digamos, en empujar el proceso, digamos, ¿no? Digamos, o fue de ida y vuelta, no sé, ¿cómo fue ese proceso, digamos? Bueno, desde luego, lo que ha sucedido con los supermercados es que se han puesto muy estrictos, ¿no? Pero eso no quita de que si hay un problema que no se resuelve muy fácilmente o que cuesta, que nosotros sabemos que sigue habiendo cierto mercado ilegal de productos también en Almería. No tanto para cultivo como Morón, pero en Cucurbitaceae es un poquito más. Y eso sí, la gente se ha vuelto especialista en saber
que puede generar residuos que se detecta y que le puede costar caro. Y nosotros estamos hablando con Sanidad Vegetal para que lo controlen más. Pero para mí, lo más importante era que los agricultores mismos vieron que la alternativa, que con esos enemigos naturales, era muchísimo más eficaz que los tratamientos. Y encima, al final, súper rentable también. Entonces, lo que realmente impulsó el control biológico a gran escala ha sido la impotencia, la imposibilidad de solucionar los problemas con los productos químicos que tenía la gente disponible, legal e ilegal. Y todavía, de vez en cuando aparece una plaga nueva, vemos que se vuelve a pensar en soluciones fáciles y rápidos, tratamientos contra pulgón y contra este producto, contra este trip nuevo. Se ha registrado un producto que hoy por hoy está funcionando bien, pero bueno, ya sabemos que dentro de 2 años ha dejado de funcionar. Y yo se lo dije también al distribuidor de este producto, de la casa que lo produce y lo vende, dije, oye, pero ¿cómo pensáis evitar que vaya a haber resistencia? Y me dijo, bueno, eso es muy fácil. Porque ponemos un precio que le va a costar tanto, pero bueno, entonces la gente está pagando 200-300 euros por un botecillo así para un tratamiento, 1 hectárea. Entonces, un precio altísimo. La casa que lo produce está ganando muchísimo dinero. La gente piensa que es la mejor solución hasta que deja de funcionar y hasta que se dan cuenta otra vez, de nuevo. La gente de vez en cuando tiene que caer en la misma trampa para volver a retomar la idea, ¿no? Y en Almería quizás, como ya el control biológico tiene, bueno, desde 2007 ya ha pasado media generación, hay gente joven para quien el control biológico ya no es tan nuevo, ya no es tanto reto, porque lo han vivido toda la vida. Y ahora por las redes sociales empiezan a circular vídeos. Mira, es que el zapallo lo tengo perdido de pulgón, he soltado todo y no me ha funcionado. Entonces, otra vez, por ese tipo de alarmas, la gente vuelve a utilizar barbaridades. Y mientras que tenemos buenos ejemplos de agricultores que lo llevan con sus plantas extras, iniciando el control incluso antes del trasplante, pero no con tanto trabajo, pero sí poniendo un poco de energía, consigue mejor control que cualquier otro. Pero no todo el mundo está dispuesto a realizar este esfuerzo extra, quizás. Pero bueno, para resumir, yo pienso que los resultados tienen que cantar y los resultados tienen que hacer atractivo el sistema. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, fue muy buena y muy productiva. Casi siempre hago la misma pregunta y hasta ahora no he tenido una respuesta, pero sobre el tema de ácaro de bronceado, ¿existe alguna alternativa biológica o algún enemigo natural para esa plaga? Porque conocemos la química, que generalmente es azufre, pero o algún otro químico específico, pero de control biológico no sé si hay alguna respuesta a eso. Gracias. Bueno, la respuesta es relativamente sencilla, porque no lo tenemos. En realidad, lo único que podemos hacer es trabajar lo menos posible, iniciar tratamientos solamente en los focos. Se utiliza mucho azufre, mientras que se puede con azufre mojable, pues mejor. De vez en cuando con un espolvoreo ligero, no tan brutal como en la foto, pero ligero, 2-3 kilos por hectárea como mucho. Con esto, frenarlo. Acaricidas no quedan disponibles cada vez menos. Además, algunos van a desaparecer. Un producto como Movento va a desaparecer para nuestros productores dentro de unos meses. Y algunos de nuestros técnicos sí están nerviosos por perder productos que ahora se utilizan, que son
relativamente compatibles con algunos enemigos naturales y bueno, no sabemos lo que va a pasar. La prevención pienso que sigue importante, tratando focos, pero también un poco de control de clima. Para basates también, o Aculops, el virus de bronceado, no, el ácaro de bronceado. Yo creo que hemos visto que un poco de humidificación, un poco de aumento de la humedad relativa en la época de mayor problema, que es en el final de primavera, verano, ayuda mucho. Entonces, es lo único que puedo decir. No tenemos, desde luego, no tenemos un bicho que lo controla con facilidad. El año pasado hicimos, junto con la Casa BioWest, hicimos unos ensayos con un ácaro que en la naturaleza, en varias plantas, vive de ese tipo de ácaros, pero no nos ha funcionado bien. Y, total, que no sé si en el futuro eso sí puede dar resultado. Y ojalá encontramos alguno que da esta solución. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Aquí. Sí. Muchas gracias por la presentación, sumamente interesante e ilustrativa también. Una consulta y tiene que ver con esta foto y la trayectoria que usted decía en cuanto a que los invernáculos solían ser muy cerrados y cómo controlar y que no entre nada de afuera, digamos. Y bueno, empezaron a diversificar más adentro primero y ahora esta diversificación fuera de los invernáculos. ¿Cómo es el cambio en el manejo de justamente de ese encierro? Ahora estamos hablando que son invernáculos abiertos completamente o se abren parcialmente y en algunos momentos o se monitorea afuera y en función de eso también se abre. ¿Cómo están haciendo ese cambio, que creo que es bien grande conceptualmente, de que ya no son invernáculos capaz tan cerrados, sino que permiten cierto intercambio, o se quiere ese intercambio con el exterior? Gracias. Bueno, originalmente en control integrado de plagas se recomendaba el cierre de las bandas con una malla suficientemente fina como para frenar la mosca blanca. Y Bemisia es pequeñita, entonces tenía que ser por lo menos con una malla de 10 por 20 hilos por centímetro cuadrado, muy densa. Esto, en mi opinión, ya no tiene tanta importancia. Y en la práctica estamos viendo que muchos agricultores abren la banda sin miedo. Pero yo sigo recomendando que se utilice una malla, aunque sea un poco menos espeso, precisamente por ceratitis o por los chinches estos que vienen de los alrededores, como creontiades. Entonces yo sigo pensando que tiene importancia, pero he visto que ya hoy por hoy se puede ver grandes invernaderos de berenjena o de otros cultivos que a propósito ya no tienen nada para favorecer toda la ventilación, porque sí es cierto que cuando lo tienes todo abierto tienes mejor ventilación. Entonces, en cultivos que son muy susceptibles al oidio, prevalece muchas veces el ventilar más y bueno, toman por contado que pueden tener alguna entrada de algún bicho de estos, pero eso generalmente a final de la primavera, cuando para ellos el cultivo ya está a salvo. Pero yo sigo recomendando que se tome en cuenta esto, en algunas zonas más importante que otras, pero... Muy bien. Acá. Jan, muchas gracias, muy enriquecedora la presentación. Yo tengo una pregunta muy concreta y es si ustedes tienen experiencia en Plutella silostela, en la polilla de las coles. ¿En qué? En Plutella. Mira, en nuestros cultivos no es un tema, porque yo solamente puedo hablar sobre experiencias en nuestros cultivos hortícolas y Plutella allí no tiene incidencia. Bien, bueno. Si no hay más consultas, entonces le volvemos a agradecer a Jan su estadía. Y bueno, agradecerles a todos también. Ya vuelve a Almería el sábado, así que tuvo una semana bastante agitada. Gracias a todos por venir y bueno, nos veremos en otras ocasiones y bueno, muchas gracias, Jan, por tu presentación.